A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Este programa llega a ustedes, este programa de radio y televisión llega a ustedes a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, rcr750.com. En la dirección se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Welit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González, en la conducción este servidor, Tomás Páez. Este es el programa además pionero de la diáspora, ya llevamos, este es nuestro quinto año presentando casos, experiencias a las organizaciones diaspóricas y el trabajo que realizan, así como a organizaciones que se preocupan, que tienen en la diáspora venezolana un tema de interés. Este programa también se retransmite en vivo desde Macor TV en el estado de Florida. Se enganchan, se conectan a este espacio para multiplicar su alcance, el de Radio Caracas, radio750.com. Antes de darle y presentar a nuestro invitado, dos o tres cositas. La primera es la importancia, hacemos un llamado a todas las instancias para que se desarrolle con rapidez el proceso de vacunación. Los venezolanos necesitamos estar vacunados cuanto antes, es la mejor defensa de la vida, evitar que se siga multiplicando la enfermedad y multiplicando los fallecimientos, que son demasiados, además no se justifica. Necesitamos vacunar, esa es una prioridad. La segunda cosa es el tema de Colombia. Ojalá y se resuelva con rapidez lo que está ocurriendo en Colombia, que comenzó siendo un enfrentamiento, una protesta en contra de la reforma fiscal y derivó en otras cosas. Esperemos que allí no haya muchas manos metidas, como ocurrió también en Chile, que acaba de, por cierto, de terminar el resultado para el llamado a una nueva constitución, sale superando aquella que se hizo con Pinochet. Se está celebrando en España, se está conmemorando el 66 aniversario o se conmemora la fecha de Andrés Eloy Blanco. Hoy su hijo Andrés Eloy Blanco Iturbe tiene una presentación, el poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. Luego habrá actos durante la semana y el fin de semana se hará una entrega floral en el Parque El Retiro, donde está su recordatorio fundamental. Hay otro momento, ahí se está desarrollando un estudio donde están vinculadas la Universidad de Minho y la Universidad Minho Braga, Portugal, y la Universidad de La Laguna en Tenerife, trabajando con la diáspora venezolana y las familias que tengan hijos de menos de 12 años para evaluar los procesos de integración, las dificultades, los problemas, etc. Bueno, ya dicho esto, creo que podemos presentar entonces a nuestro invitado, un invitado muy especial. Se llama Alcenir Gómez de Sousa. Es doctorado en ciencias jurídicas, es máster en seguridad pública y derechos humanos, y todo lo que tiene que ver con ciudadanía, pero además ha trabajado el tema en Roraima, que es la frontera nuestra con Brasil, donde tenemos además un montón de venezolanos llegando,
y ellos se han estado ocupando de los venezolanos, y eso la verdad que alegra que personas de otros países, profesionales de otros países, universidades de otros países estén evaluando el tema de la diáspora venezolana, cómo está llegando, sus problemas, sus dificultades, la forma de incorporarlos, integrarlos, incluirlos al proceso de desarrollo. La Universidad de Roraima, no sé si en 2017 o 2018, llevó a cabo un evento dedicado nada más al tema. Yo creo que es una de las primeras universidades que trabajó el tema de la diáspora venezolana, que pese al tema del coronavirus, al confinamiento, a los cierres de frontera, etcétera, sigue migrando, y la distancia que separa la frontera no es tan porosa como la colombo-venezolana, Cúcuta, que es una cosa muy rápida. La frontera Brasil-Venezuela es más complicada, las distancias son, bueno, es que Brasil es casi un continente en sus dimensiones. Entonces queríamos primero darle las gracias al Semir por su preocupación, por su interés. Hemos conversado en varias ocasiones cuando él estaba en México. Bueno, hemos conversado sobre este tema de la diáspora venezolana, su interés, el interés de varios docentes en Brasil. Y bueno, queríamos saber de dónde nace ese interés, cómo es la cosa, por qué el tema, entiendo que es por el tema de los derechos humanos, pero nos gustaría conocer y que toda nuestra audiencia global conociera tu interés y el interés de los brasileños por el caso venezolano. Gracias, Semir. Perfecto, profesor. Primero, ¿puede me oír bien? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran placer para estar con vosotros. La segunda cosa importante para decir es que a mí me encanta la lengua española, pero creo que a ella nos encanta mucho conmigo. Entonces, por favor, tengo un poco de paciencia con mi español, pero me voy a hacer mi mejor. Como usted dijiste, yo tengo mi experiencia con derechos humanos. A mí me encanta mucho conocer a gente de todas las partes del mundo y creo que en este proceso se desarrolló en mí este deseo de comprender más, pero encima de todo esta certidumbre que todos nosotros somos iguales. Entonces, cuando yo pienso y yo quiero defender siempre esta idea, que como iguales que somos, no por una lengua universal, nada como esto, o condición social o nada, pero como gente que vive en esta tierra. Entonces, la protección de los derechos humanos me encanta muchísimo por eso. En especial, aquí en Brasil, nuestra constitución es una constitución muy dedicada a este segmento. En la realidad, decimos aquí que nuestra constitución actual es intitulada la Constitución Ciudadana, o la Constitución de las Gentes, porque tiene una gran protección a derechos humanos. Entonces, cuando tenemos este gran deseo de proteger los derechos humanos y tenemos un gran flujo migratorio venido de Venezuela, seguro que es un gran deseo de los brasileños o de las leyes nuestras la protección de este grupo. Entonces, para mí fue algo muy natural. Hay una cosa que no te he contado. Nosotros, cuando no teníamos equipo de fútbol, cuando no teníamos a nuestra Vinotinto jugando bien, jugando con posibilidades, incluso casi que a punto de clasificar para ir por primera vez a un mundial, nosotros éramos brasileros, básicamente. Teníamos además, bueno, teníamos a nuestras comunidades en Venezuela, digamos, la española que salía con la bandera española por la selección, cuando llegaba a ciertas posiciones, la italiana, la portuguesa, etc. Pero Brasil era, después de la década del 70, cuando ganó el triple campeonato con Pelé, Jairzinho, Tostao, etcétera. Bueno, todos éramos brasileros. De hecho, Jairzinho creo que jugó con un equipo en Venezuela. Entonces, para nosotros Brasil es demasiado cercano, digamos, éramos fans desde antes de llegar y visitarlos en físico a través de Boadevista. Pero la diáspora venezolana ha seguido creciendo en el norte de Brasil, fundamentalmente. ¿Qué cosas nos puedes decir? ¿Cómo ha crecido? Porque ha sido impactante. Estamos hablando de que ha llegado en un momento, llegó a superar el 10% de los habitantes de Boavista, ¿no? Entonces,
que eran 400.000, teníamos más de 40.000, pero eso hace varios años y sigue creciendo. ¿Cómo ven ustedes ese crecimiento? ¿De qué manera sigue creciendo? ¿Con qué características sigue creciendo la diáspora venezolana en Brasil? Perfecto. Entonces, creo que para empezar, la distancia que nos separa, ¿verdad? Entonces, creo que es algo muy interesante porque la línea, la frontera entre Brasil y Venezuela, para alguien cruzar la frontera de Venezuela para llegar aquí en mi ciudad, Boa Vista, es solo 200 kilómetros de distancia, ¿verdad? Entonces, nuestra frontera es muy cerca. En nuestra primera ciudad, en la frontera, se llama Pacaraima. Esta es la frontera con Brasil. Tenemos la ciudad de Pacaraima y del lado venezolano tenemos Santa Elena de Guairén. Entonces, estas son las ciudades que viven en la frontera, ¿verdad? Si podemos pensar en algo como una fecha específica que se ha desarrollado más este proceso, podemos imaginar como 4 años atrás. Algo como 4 años atrás, se empezó a notar en la ciudad este flujo migratorio veniendo. Seguro que en el comienzo era muy menor, muy menor. Si podemos imaginar, en aquel tiempo la gente venía con sus propios coches, muchos venezolanos venían con sus propios coches para acá, venían manejando, venían de otras ciudades, y entonces llegaban aquí, muchos de ellos vendían los coches y seguían para otros centros de Brasil. Pero a medida que el tiempo fue pasando, se empezó a mirar mucha gente veniendo, infelizmente, y creo que se tiene que pensar así mismo, infelizmente caminando. Entonces pasaban la frontera y después de eso caminaban esos 200 kilómetros hasta llegar aquí en busca de ayuda o algún tipo de soporte social. La población de nosotros ha crecido. Tenemos algunos datos aún no oficiales. Este año, no más, pero en el próximo año vamos a tener un censo general en Brasil, tendremos entonces algo más oficial, pero se dice que aquí en Roraima, en nuestro estado, la población llegó a crecer algo como 22% en algo como 2-3 años. Es lógico que es un crecimiento muy exponencial para una ciudad pequeña. Cuando hablamos de Brasil, tenemos que imaginar Brasil es continental, ¿verdad? Enorme. El norte de Brasil es un otro Brasil. Un Brasil un poco más limitado aquí en este estado. Nosotros no tenemos una fuerte economía que viene de industria o algo así. Entonces, la llegada aquí fue muy significativa, muy fuerte, seguro. Déjame ver. Sí, y la gran mayoría de la gente que ha llegado aquí se ha cambiado muchísimo también el estilo. Yo estoy buscando eso en mi doctorado también. Y ese tiempo se ha revelado para nosotros que las condiciones sociales también estaban bien distintas a lo largo de estos 4 años. En el primer grupo teníamos mucha gente que llegaba para simplemente seguir viaje, entonces Boa Vista era la entrada como un portón, pero ahora llega la gente que no tiene condiciones para salir para otros estados. Entonces creo que un poco más adelante vamos a hablar sobre las estrategias que Brasil ha utilizado para recibir a los migrantes. Entonces, ellos no tienen condiciones para seguir viaje. Esta es una otra situación muy delicada aquí en esta región también. Ahora, fíjate, yo he estado revisando algunos informes y algunos estudios que se han hecho en Brasil. Hay publicaciones que indican que esa gran masa de venezolanos que se calcula en varias decenas de miles, en el caso de todo Brasil ya está por encima de los 300.000, en el caso de Roraima el impacto ha sido enorme, digamos, uno de los estados que mejor crece comparativamente. El norte de Brasil siempre ha sido menos desarrollado que Sao Paulo, Río, pero en todo caso, la contribución, creo que está cuantificada, es de la diáspora venezolana, porque por ese lado es muy difícil que lleguen otras diásporas. La diáspora venezolana ha sido significativo. Ustedes manejan datos del impacto económico y social que ha tenido la migración venezolana, por un lado. Y la otra pregunta tiene que ver con los tipos de migración que están llegando. La gente que está haciendo, las comunidades indígenas venezolanas están siendo expulsadas
de Venezuela por toda la extracción del oro, que es una cosa que está destruyendo el Amazonas de una manera bárbara. Se está destruyendo el agua, se está destruyendo los bosques, se está destruyendo el oxígeno y se está destruyendo la calidad de vida de estas comunidades indígenas que han tenido que emigrar no solamente del estado más próximo a Brasil, que es el estado Bolívar, y por otro lado Puerto Ayacucho, sino también del Tamacuro, que han tenido que salir comunidades completas hacia Brasil. Cuéntanos entonces cómo hace Brasil para recibir ese volumen de gente en una región de menor desarrollo relativo, cómo los acoge, cómo los atiende, con qué desde el Estado, qué organizaciones sociales de derechos humanos están actuando, organizaciones religiosas como en el caso de Colombia, que también están actuando para atender a los requerimientos asistenciales de una diáspora que sale muy empobrecida. Perfecto. Entonces, solo como datos oficiales que tenemos aquí, el ejército brasileño que ha recibido a la gente aquí, ellos apuntan que han cruzado oficialmente la frontera de Brasil por esta región, Roraima, algo como 280,000 pasaron la frontera y pidieron por documentación brasileña, pidieron ayuda oficial de Brasil. Entonces, algo como 280,000. Tenemos que tener en cuenta esto que usted habló ahorita, van a pasar por uno de los estados más pobres de Brasil, que es Roraima, ¿verdad? Pero todo eso, toda esta gran cantidad de gente ha auxiliado a desarrollar nuestra economía también. No existe aún... Páralo allí, porque es que creo que la idea es muy importante y no quiero cortarte después, sino te quiero cortar al principio para que en el segundo segmento nos ilustres con toda la información. Te dejo la pregunta en el aire y al retorno la respondes completa y la desarrollas completa. Perdona el corte, pero tengo que hacerlo porque tenemos que ir a publicidad. Ok. Entonces, regreso a esta pregunta después, ¿verdad? Seguro, esa. Ok. Bueno, entonces... Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, seguimos en nuestro segundo segmento. Nos pueden ver y seguir por rcr750.com. También nos pueden seguir en Periscope. Nos pueden seguir en radio, en el Twitter de RCR750. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial, vive en Brasil, es de Roraima, el estado que ha recibido el mayor flujo migratorio en ese país, y luego pues, se movilizan incluso como estrategia del propio gobierno brasilero hacia otras ciudades,
pero muchos llegan allí para bajar incluso hasta Paraguay y Argentina, ¿no? Alcenir es un doctorado, está haciendo doctorado en ciencias jurídicas, es máster en seguridad pública y derechos humanos y ciudadanos, y es de estos amigos de la diáspora en la medida en que la estudia, la conoce, la promueve, participa de ella, promueve todo el tema de los derechos humanos, y eso es un logro también de la diáspora, digamos, establecer esas relaciones con ese nuevo capital social que crece y que es de mucha importancia. Le habíamos cortado la palabra realmente al CENIR con el tema de, las características de la población que está llegando, los indígenas nuestros que han sido expulsados, que tienen que caminar, en qué condiciones están viviendo, qué hacen. Entonces, descríbenos, por favor, y perdona la interrupción, pero teníamos que hacerla para la vida misma de la emisora. Perfecto, profesor. Entonces, estábamos hablando respecto de la influencia en la economía local, ¿verdad? Antes del intervalo. Entonces, aquí aún no tenemos datos oficiales a ese respecto, pero algunas universidades han empezado a hacer estas pesquisas y se dice que la economía local ha desarrollado algo como 22% por año. Entonces, es un incremento muy, muy alto, ¿verdad? Entonces, los segmentos aquí que más creció fue el segmento de los supermercados, porque es muy constante ver, muchos venezolanos están buscando alimentos para enviar para sus familias en Venezuela. Entonces, este es un segmento que ha crecido mucho aquí, esta área de alimentación. Ha crecido muchísimo. Tenemos ahora muchos grandes supermercados aquí que son de las grandes ciudades de Brasil que se han instalado aquí por cuenta seguro de esta super demanda. Ahora un otro tópico muy, muy distinto es la situación de los indios guaraos. En general, los indios guaraos venezolanos de origen de esta región de allá, 4 años atrás empezaron a llegar aquí en un número pequeño. Solo para que imaginen, en este tiempo yo tenía una actuación muy fuerte con este grupo pequeño aún, y no pasaban de 100 indígenas que han venido y estaban migrando, estaban caminando. Ellos tienen ese estilo propio, ¿verdad? Ellos no andan de autobuses o de coches, nada de eso. A ellos les toca caminar y caminan con las familias todas juntas, este gran grupo. Pero ahora, solo para que imaginen, ahorita aquí en mi ciudad tenemos 4 abrigos exclusivos para guaraos. Actualmente son algo como 2.300 guaral que viven aquí. Entonces la población indígena guaral está creciendo muchísimo y muy rápido. En la realidad se dice que van a crear otros 2 abrigos muy cerca para atender a la gente de la comunidad indígena guaral. Y además de eso, en Pacaraima tenemos un otro abrigo guaral también que hace el primer atendimiento para ellos cuando llegan acá. Entonces, una gran nueva tendencia es esta migración de los indígenas guaral. Y lo que ellos dicen es que sus áreas de habitación están, como profesor Paez dijo antes, están destruidas y no se puede más encontrar ahora alimentos allá. Entonces, ellos tienen que moverse para otros lugares más con más comodidades y posibilidades de vida. A mí te escucho y la verdad que yo agradezco a toda Latinoamérica, agradezco también a Brasil, a los ciudadanos y al régimen, digamos, al gobierno brasilero, toda la disposición, y a los gobiernos locales también, la disposición a apoyar, a crear lo que tú llamas abrigo, son los albergues en venezolano, pero son, digamos, se entiende porque además es un abrigo que se le da a quien llega. Esos abrigos o albergues, el aporte, ¿quién lo hace? Lo hace la sociedad, lo hacen organizaciones de la sociedad civil, lo hace el Estado local, lo hace el Estado regional. Yo no sé cómo es la estructura jurídico-política brasilera, pero ¿quién aporta esos recursos para dar abrigo a los venezolanos? Perfecto, buena pregunta.
cuando todo ha empezado, cuando tuvimos algo como un año y medio atrás, algo así, teníamos aquí en las calles de Boavista mucha gente viviendo en las calles, ¿verdad? Entonces, cuando se empezó un flujo masivo, la gente estaba en las plazas, estaba en las calles, y en este momento la población local, las iglesias estaban intentando hacer lo mejor para auxiliar a la gente de Venezuela, seguro. Pero claro que no era suficiente porque teníamos mucha gente, ¿verdad? Entonces el gobierno federal de Brasil creó esta gran operación que en portugués es llamada de Operación Acogida o Operación Acogida, algo como así, creo. Esta gran operación que el ejército brasileño está a frente de ella. Entonces se creó estos albergues para que sepan, ya tuvimos aquí 13 albergues como eso. En la realidad, un de ellos llama Rondon 1. Este es el mayor albergue de todas las Américas. Viven allá algo como 1.300 personas viven allá. Entonces un gran número, ¿no? Pero allá, todo ese sistema de protección es mantenido por el gobierno federal de Brasil. Entonces el gobierno federal de Brasil va a hacer. ¿Y cómo lo funciona? ¿Cómo alguien llega hasta allá? Usualmente la gente va a pasar la frontera. Al cruzar la frontera de Brasil, va a llegar en la primer posto de triaje de Brasil con el ejército, y allá tendrá que pasar por recibir vacunas contra molestias, ¿verdad? Hacer identificación civil para tener documentación brasileña. Después de eso recibirá una oportunidad para descansar, recibir comida. Entonces, estamos hablando de Pacaraima, la ciudad en la frontera. Y después de eso, el ejército va a traer la gente de allá para Boavista. Y aquí van a poner la familia o el individuo en un albergue de esos. Y ella estará allá por un tiempo hasta que se consiga interiorizar, que significa enviar para una otra ciudad de Brasil. Entonces, esta es la manera que esta operación se desarrolla. Entonces, los militares de Brasil, ellos son responsables para hacer este transporte y para protección de los abrigos. Pero creo que algo como un año y medio, tal vez no más, las agencias internacionales como Acnur son los responsables administrativos por los albergues. Pero la seguridad es hecha por los militares, seguro. Pero la administración, lo manejo de la gente, la protección, Acnur, UNESCO, Fraternidad Internacional, Fraternidad Humanitaria, son las agencias que hacen la gerencia de los locales. La verdad que escuchándote, te digo, yo me quito cada vez más el sombrero frente a todos los gobiernos latinoamericanos, en general, más allá de los pequeños detalles que pueda haber de actos de xenofobia en ciertos puntos. Pero de verdad que como política, Brasil creo que ocupa el segundo lugar en número de solicitudes de asilo de parte de los venezolanos, y es uno de los primeros y ocupa uno de los primeros lugares en términos de otorgar asilo a los ciudadanos venezolanos que lo solicitan. Entonces, yo pensaba en dos cosas. Yo creo que vamos a ir primero a un corte y luego lo vamos a dejar para el tercer segmento de nuestro programa, pero déjame decirte los temas para ver cómo los abordamos en el tercer segmento. Una de las cosas fue una información que corrió de que habían en Boavista atrapado a unos venezolanos que estaban robando, y resulta que eran chilenos que decían que eran venezolanos, ¿no? Digamos, estaban tratando de vender a los venezolanos como, eso no significa que los venezolanos son santos y que no haya ladrones entre los venezolanos, que los hay, igual que en todo el mundo, dentro y fuera. Entonces, recuerdo ese cuento que generó una agresión física y tal, y resulta que no eran venezolanos los que estaban involucrados allí. El tema era otro, era más complicado. Otro evento también de esa naturaleza que apareció de manera inadecuada la información. Pero yo sí escuché
a una alcaldesa, no sé si es de Boavista, no sé de dónde es, pero en todo caso es de una ciudad de Brasil, decir que las diásporas, y me acordé de los mitos y falacias, ¿no? Para ver cómo le damos la vuelta en el siguiente segmento. Los mitos y falacias dicen que las diásporas son malas, que destruyen empleo, que destruyen la riqueza, que se aprovechan del bienestar del Estado, que van a destruir la cultura. Y dice, bueno, si hay un país que ha recibido inmigración, es Venezuela, pero también Brasil. Brasil ha recibido una comunidad gallega impresionante, una comunidad italiana impresionante al sur de Brasil, una comunidad japonesa y china impresionante, digamos. Por donde uno lo vea, una comunidad alemana impresionante. Entonces uno dice, bueno, Brasil es un país que se ha hecho con migraciones, igual que lo hizo Argentina, igual que ha sido Venezuela, igual que ha sido Estados Unidos. Es decir, que las migraciones han servido para crecer. A mí me gustaría conocer, pero esto lo vamos a hacer en el siguiente segmento y en el siguiente link que te envié para la última parte del programa. Te las dejo allí para que vayas pensando y seguir conversando sobre este tema. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro tercer segmento, nos acompaña Alcenir Gómez de Sousa, quien es doctorando en Ciencias Jurídicas, máster en Seguridad Pública, Derechos Humanos y Ciudadanía, preocupado
preocupado y está trabajando, investigando el tema de la diáspora venezolana, es un aliado de la diáspora, es de esas redes que va creando la diáspora en el mundo, bien porque se está investigando, y uno agradece en el alma que se le esté prestando atención a la diáspora venezolana, que se esté estudiando, que se conozca, que se discuta sobre, que además sirva para denunciar lo que ha ocurrido, porque, bueno, esos 6,5 millones de venezolanos que hoy están fuera en el mundo, algunos de ellos, la mayoría quizás no va a retornar, lo que no significa que ellos no estén dispuestos a participar en el proceso de reconstrucción de Venezuela y de desarrollo del país que hoy los acoge, ¿no? Como está ocurriendo en los países que están aprovechando el aporte de la diáspora con números, en Colombia, en Perú, en Chile, los datos que tenemos también del norte de Brasil, en Roraima, que es donde está Alcenir. Habíamos dejado unas preguntas en el aire en relación con una intervención que yo le escuché a una alcaldesa, te confieso que no recuerdo de qué ciudad, pero que decía, repetía los mismos argumentos que se utilizan en Europa, que se han utilizado en Estados Unidos, que las diásporas destruyen empleo, que destruyen el salario, que destruyen la cultura, que destruyen la identidad nacional, y les decía, bueno, pero es que, mira, Brasil creció con sus diásporas, las diásporas que recibió, que fueron muchas, y hay unas zonas con altísima presencia alemana, italiana, igual Argentina, igual Venezuela, igual Estados Unidos, que han sido países receptores de migrantes. Entonces, ¿qué dices tú en relación a ese tema que lo has venido trabajando, Alcenir? Sí, perfecto. Esta es una pregunta perfecta, porque si Brasil se ha construido con migrantes, esta es una realidad total. Mi estado aquí, Roraima, nuestra área de Brasil, es una área muy nueva aún. Entonces aquí nuestra población de migrantes también. La gente de Brasil ha venido de todos los estados para acá. Pero lo que creo, profesor, es que lo que ha pasado es, cuando la diáspora se ha desarrollado más fuerte aquí, estábamos en un momento electoral. Exactamente cuando teníamos algo como 3 años de diáspora, cuando estaba más fuerte, cuando teníamos necesidad de tener más estructura, fue en un año electoral. En este año electoral, los aspirantes a políticos empezaron a hablar todo tipo de, si me permiten la palabra, todo tipo de tonterías a ese respecto. Pero lo que ellos hablaban, básicamente todos los aspectos son para nosotros inconstitucionales, porque nuestro texto constitucional protege a todos de manera igual. Para nosotros, oficialmente en Brasil, no hay diferencia entre alguien que es extranjero o un brasileño. La protección es igual. Entonces, en aquel momento, me parece que fue este tipo de la gente intentando decir que estaba representando a la gente, ¿entiendes? Pero en la realidad, en portugués tenemos una palabra que se llama bravata. Se solo está diciendo algo, pero no es realidad, no se tiene cómo hacerlo. Entonces, aquellos discursos seguros que fue, en mi opinión, más esta tentativa de hacer engañar a la gente. Pero esto que usted relató también, que se intentaron engañar a algún ladrón diciendo que serían venezolanos, esto infelizmente se pasó. Se pasó incluso con algunos brasileños que intentaron hacer lo mismo. Se puede creer, cuando la policía llegaba y la policía iba a abordar, algún chico decía, oh, mira, yo soy venezolano, pero seguro que no podía hablar más de que eso de español, infelizmente, ¿verdad? Entonces, y creo que este asunto puede nos remeter a un otro tópico que creo que está cerca, que es la xenofobia. Mucha gente a veces, amigos, preguntan si tiene xenofobia aquí en mi ciudad, porque tenemos mucha gente de Venezuela aquí, ¿verdad? Y siempre digo, tenemos que separar en 2 tipos de xenofobia. A xenofobia personal, creo que tiene, pero es muy poca. No se tiene grandes relatos de eso.
en esos 4 años de diáspora aquí en esta región, se tiene 2 registros de violencia. Dos registros apenas. Y creo que eso es muy poco en mi evaluación, seguro. Pero tiene un otro tipo de xenofobia, que es la xenofobia estructural, ¿verdad? Aquella que algunas veces viene de personas que teóricamente serían la gente que deberían pacificar la sociedad, como algunos políticos. Y ellos sí, cuando empiezan ese discurso como, si viene inmigrante, los empleos van a acabar, no tendrá comida para la gente. Ese es una xenofobia peor, ¿verdad? Estructural. Pero felizmente, en Brasil, nosotros tenemos algunas instituciones muy fuertes, como llamamos aquí Ministerio Público, y estos chicos de allá están muy atentos a estos tipos de manifestaciones, y nuestras leyes prohíben ellas incluso, y mucha gente ha sido procesada criminalmente por cuenta de este tipo de práctica. Entonces, creo que estamos muy mejor ahora. A ver, Altanir, hace poco me preguntaban de Venezuela para una revista legal, jurídica, sobre este tema de la xenofobia. Le decía, no busquemos fuera lo que tenemos dentro de Venezuela. En Venezuela, el régimen venezolano no solamente desconoce la existencia de la diáspora. En Venezuela no solamente los voceros del gobierno dicen ¿de qué me habla usted? Nosotros no tenemos venezolanos fuera. Eso es mentira. Eso es un invento del gobierno de Roraima, del gobierno de Colombia y, por supuesto, de los malos de siempre, que son los Estados Unidos, de acuerdo al gobierno, ¿no? Y lo reafirman diciendo que no hay estadísticas. Imagínate que no hay ni siquiera estadísticas de venezolanos fuera, ¿no? Es decir, que ponen al servicio de un discurso xenófobo que es el desconocimiento del otro, porque aquel que me dice, oye, tú eres un venezolano y eres, no sé, lo que tú quieras, me reconoce, sabe que yo existo, pero es que el gobierno venezolano me niega mi existencia, no me reconoce, es decir, desconoce al 20% de la población, que se dice pronto, son 6,5 millones de venezolanos. Entonces, no busquemos fuera cuando la xenofobia comienza en casa. De hecho, cuando regresaron, los pocos que regresaron, menos del 2% de la población que retornó, y ya se fueron todos, además se fueron con otros más, porque, bueno, por la escasez de agua, gasolina, luz, etcétera, ¿no? Y además el maltrato que recibieron en algunos de los centros de acogida, que no eran abrigos, sino desabrigos, no eran albergues, sino desalbergues. Entonces tú dices, bueno, ese es entonces no busquemos fuera cuando el acto xenofóbico está dentro del país. Y visto en el caso de Brasil, ese número que tú estás diciendo, de 2 agresiones, mira, agresiones hay toda la vida, pues, y las ha habido en Venezuela también con respecto a migrantes de otra, digamos, eso, pero en general la actitud es, digamos, de acogida, de convivencia, porque Brasil, Argentina y Venezuela han sido países que han crecido con diáspora. Quizás, por ejemplo, en el caso de Colombia, no ha sido... digamos, tiene más razones para no ser así, porque Colombia siempre fue un país de migrantes y no de inmigrantes, y sin embargo Colombia lo que ha hecho es hacer la mejor política, que es, mira, yo tengo 2,5 millones de venezolanos, 2 millones de venezolanos acá en Colombia. Si yo los integro, gano. Si yo los integro, evito los negocios estos informales que se producen en las fronteras de trata de mujeres que está ocurriendo con Trinidad y Venezuela, en las que están involucrados fuerzas internas de Venezuela y fuerzas internas de Trinidad. Evito eso y, oye, favorezco un clima de integración, de inclusión y de producción, porque la realidad es que toda diáspora en todo el mundo es buena, toda diáspora, eso no significa que no haya personas, eso no significa que no haya bandas, eso no significa, no, pero en general ese 3.5% de la población genera el 10% del PIB global. Entonces eso es importante, y yo creo que los países que entienden y las regiones que entienden y las localidades que entienden que la integración favorece el crecimiento económico,
ganan. Y yo creo que la xenofobia, y ahí hay que trabajar con los medios en el manejo de la información, ese discurso político para ganar adeptos destruyendo país, yo creo que es el discurso de la antipolítica, es el discurso de la destrucción. No sé cómo, porque a mí de verdad que Brasil creo que ha hecho una política extraordinaria en el tratamiento de la diáspora venezolana. Sí, a mí, yo pienso lo mismo. Tenemos problemas, seguro que tenemos, porque cuando estamos hablando de migración, estamos hablando de relaciones sociales, ¿verdad? Entonces, seguro que cuando tenemos gente hablando con gente, tenemos un problema. Pero ahí tal vez tenemos incluso una primera línea para pensar en soluciones. Por ejemplo, ¿cuál es la primera dificultad para los migrantes cuando llegan aquí? La lengua, ¿verdad? Nosotros de aquí hablamos portugués. Y al que pese que muchos brasileños acreditan que pueden hablar español, esta no es verdad, infelizmente aún. Pero tenemos una gran gana para ayudar, a apoyar, pero la lengua es una barrera inicial, especialmente para la gente con un poco más de edad, porque para los jóvenes creo que no existe la barrera de la lengua, ellos están juntos, brasileños, venezolanos, ellos están en la misma escuela, para ellos no les toca nada. Pero para la gente con más edad, sí, es un desafío mayor. Fíjate, Alcemir, una de las estrategias de Brasil siempre ha sido cómo salir a más bajo costo hacia el mercado, digamos, norteamericano, que es el gran mercado con capacidad de compra. No es solamente por cantidad de personas, sino por capacidad de compra. Además, Brasil produce muchísimas cosas, ¿no? Tiene una capacidad productiva enorme. De hecho, en Roraima se instalaron algunas grandes empresas, ¿no? Ahora, yo creo que esta es una oportunidad, en vez de seguir pensando en el nosotros-ellos, es nosotros, porque cualquier cosa que fortalezca la relación binacional y que permita abrir fronteras y conectar alianzas empresariales e institucionales para lograr una salida hacia el Caribe y hacia Estados Unidos, hacia Norteamérica, oye, yo creo que eso es ganancia para Brasil y para Venezuela, de mil maneras, para establecer alianzas con toda esa zona productiva que existe o existía, porque ya está en el subsuelo la producción de Guayana, pero hay unos puertos en el norte de Venezuela, siguiendo el eje, en Puerto La Cruz, que son claves para establecer una relación. Entonces, yo creo que quien mire, no solamente con ojos de presente, sino con ojos de futuro, va a seguir ganando y aproveche esos contactos, incluso perfeccionar y aprender español y hacer que muchos aprendan portugués, porque esa es una zona que va a seguir creciendo y se va a seguir desarrollando, pero las fronteras al final son ficción, ¿no? Perfecto. Muchas veces yo he sido invitado para hablar para grupos de migrantes venezolanos y siempre digo eso a ellos, aprovechen la oportunidad para aprender portugués, porque un día esta situación va a acabar. Lo oramos que más pronto posible. En ese momento yo creo exactamente en eso, profesor. Tenemos aquí, en esta región, una gran oportunidad para generar dividendos para todos. Y seguro que los venezolanos que pudieran hablar portugués en este tiempo estarán un poco a frente. Y los brasileños que pueden hablar español tampoco, de igual manera. Ya estamos, nos quedan unos minuticos para ir cerrando el programa. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Nosotros hemos tenido un confinamiento global y las economías han sido afectadas de mil maneras. En el caso de Brasil, además, con el tema del coronavirus, hay un nivel de número de infectados enorme, un doloroso nivel de número de fallecidos demasiado grande, uno de los más grandes, bueno, creo que el más grande proporcionalmente de Latinoamérica en todo caso. Y eso preocupa, ¿no? Ahora, se han hecho estrategias de confinamiento, se han cerrado fronteras, y eso no ha impedido que la diáspora siga creciendo. ¿Cómo han visto ustedes la diáspora venezolana en ese año que supuestamente no debe haber crecido porque había confinamiento interno y luego fronterizo? Ha habido siempre... ¿Cómo han visto ustedes ese proceso? Porque siguen saliendo unos cuantos centenares de venezolanos por día por la frontera de Brasil.
¿Ese número es verdadero? ¿Sigue creciendo? ¿Va a seguir creciendo? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen en Brasil o que tiene el gobierno brasilero? No, aunque no sé que tú no eres gobierno, pero en todo caso, ¿cuáles son las informaciones que salen sobre el tema? Sí, perfecto. Y es verdad, la frontera brasileña con Venezuela está cerrada oficialmente desde marzo del año pasado. ¿Okay? Entonces, desde marzo del año pasado, en tesis, no tendríamos venezolanos entrando en Brasil. Pero tenemos una situación muy distinta aquí. Nuestra frontera de Brasil y Venezuela es algo como 1.300 kilómetros de tierra seca, ¿verdad? Entonces, es imposible de se hacer algún tipo de control. No existe manera humana para se hacer. Entonces, la gente de Venezuela continúa llegando. Según los datos que algunos amigos que trabajan con esta situación, las fronteras dicen, actualmente algo en torno de 350, 450 por día aún continúan llegando. Y esto generó algo como en mayo y junio del año pasado una situación muy delicada aquí. Porque lo que pasa, la gente que entra de forma irregular no va a tener la protección estatal de Brasil, porque no estarán con documentos, no harán procedimientos administrativos para que se pueda incorporar a la operación acogida. Entonces, algo como 2-3 meses, la situación se quedó muy dramática también, porque la gente empezó nuevamente a estar en las calles, a tener gente caminando en las estradas de Brasil. Pero, como dijo, felizmente nuestra constitución de aquí se sobrepone fuertemente a las leyes o decretos gubernamentales aún. Y así nos esperamos que permanezca, porque la constitución garantiza que el Estado va a proteger la vida siempre. Entonces, el Poder Judicial de Brasil ha ordenado que los sistemas de protección reciban a la gente, mismo como cuando ellas han pasado la frontera cerrada. Entonces, los sistemas de protección empezó nuevamente a recibir, primero seguro que las familias con niños pequeños, después las familias con ancianos, gente con doenças, y ahora está intentando recibir a todos, pero fue algo para mí como pesquisador de la área de justicia social, a mí me encantó muchísimo eso porque fue como una mensaje del Poder Judicial brasileño diciendo, tenemos la Constitución y ella va a prevalecer, nosotros vamos a proteger la vida siempre. Ahora, ¿cómo lo evalúo la situación? Creo que ella va a perdurar aún por mucho tiempo. No veo en corto plazo una solución para eso y me parece una impresión que el gobierno brasileño está ciente de esta realidad también y continúa a buscar maneras para interiorizar la gente. Por ejemplo, en los datos oficiales del gobierno brasileño se dice que se ha enviado de aquí, de mi ciudad, más de 50,000 de ellos para otras ciudades en Brasil. Entonces, es una expectativa de garantizar mejores condiciones de vida para ellos también. Bueno, Alcenir, de verdad que mil gracias además porque maneja el español muy bien, creo que se entendió clarísimo todo lo que... Gracias por el interés, gracias por la información y el trabajo que vienen haciendo con la diáspora venezolana. Gracias a ti y a través de ti al pueblo brasilero y al gobierno de Brasil por toda esa actitud y todas esas políticas de resguardo que incluso a quienes ingresan ilegalmente no es para favorecerlo, pero en todo caso es una actitud que privilegia el derecho humano por encima del derecho de frontera y eso se agradece. No solamente se agradece muchísimo. Así que mil gracias por tu tiempo, mil gracias por compartir esa experiencia. Sabemos que la diáspora va a seguir creciendo mientras persistan las condiciones que la hacen, que la impulsan. Así que en cualquier otro momento tendremos oportunidad de entrevistarte de nuevo y ver cómo ha avanzado la situación
y por ahora nos despedimos, querida audiencia global, hasta nuestro próximo encuentro la próxima semana con nuestro espacio La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. La Voz de la Diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.